Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva ocasión para estudiar la Biblia junto con la revista La Atalaya del mes de julio del 2023. La información que repasaremos es la que tiene que ver para esta semana del 25 de septiembre al 1 de octubre. El tercer artículo de esta revista es Manténgase firmes, inmovible. Es el estudio número 31. En cuanto al texto base de este artículo es 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Mis queridos hermanos, manténganse firmes, inamovibles. Revisando el avance dice así: desde los días de Adán y Eva, Satanás ha promovido la idea de que cada uno debe decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Le gustaría que adoptáramos esa misma actitud hacia las leyes de Jehová y las instrucciones de su organización. Este artículo nos ayudará a evitar la actitud independiente que es tan común en el mundo de Satanás y a estar más decididos que nunca a obedecer a Jehová en todo. Tenemos 19 párrafos, así que empecemos revisando los dos primeros. La pregunta es: ¿en qué sentido nos parecemos los cristianos a cierto rascacielos de Tokio? Y tenemos que leer la primera carta a los Corintios 15:58. El texto dice en su totalidad: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inamovibles, y estén siempre muy ocupados en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo relacionado con el Señor no es en vano. Recordando la pregunta 1 y 2, ¿en qué sentido nos parecemos los cristianos a cierto rascacielos de Tokio? Este rascacielos mencionado en estos párrafos fue diseñado para ser sólido y a la vez flexible. Por lo tanto, esto le permite amortiguar las sacudidas de los terremotos que hay en Japón. De la misma manera, los cristianos debemos ser firmes al apoyar las normas y las leyes de Jehová, pero también flexibles cuando sea posible o incluso necesario. No queremos irnos a los extremos. No seremos ni demasiado rígidos ni tampoco permisivos. Como menciona el texto de Santiago 3:17, la sabiduría de arriba es razonable. Veamos el primer subtema: ¿en qué campos debemos ser firmes? Párrafo 3. ¿Qué leyes nos da Jehová en Hechos 15, 28 y 29? El texto dice: porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas aparte de estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irá bien, que tengan buena salud. Volviendo a la pregunta 3, ¿qué leyes nos da Jehová en Hechos 15, 28 y 29? Bueno, usando como base lo que hemos leído, hay 3 campos en los que debemos mantenernos firmes. Primero, rechazar la idolatría y adorar solo a Jehová. Segundo, respetar la sangre como algo sagrado. Y tercero, cumplir fielmente las altas normas de moralidad sexual. Vamos a examinar estos campos. El párrafo 4. ¿Qué implica darle a Jehová devoción exclusiva? Para esto debemos leer el Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Jehová nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad llegaron a existir y fueron creadas. La pregunta decía: ¿qué implica darle a Jehová devoción exclusiva? Significa que no vamos a venerar o adorar imágenes religiosas. Tampoco vamos a idolatrar a ningún ser humano, lo que significa que no se lo va a tratar como si fueran dioses a líderes religiosos falsos, o a los políticos o a estrellas del deporte y del entretenimiento, que hoy día es muy común eso. Como Jesús, queremos adorar únicamente a Jehová. Párrafo 5. ¿Por qué respetamos la vida y la sangre como algo sagrado?
porque es así como Jehová dice que debemos considerarla, como un regalo de parte de Él que representa la vida. Por lo menos, según vemos en el párrafo, en 3 lugares en la Biblia hay clara prohibición de comer sangre, como lo indica en Génesis y Levítico, y en el libro de los Hechos, mediante el cuerpo gobernante se dijo a los cristianos de manera más amplia de abstenerse de sangre. Ya no solamente hablaba de comer, sino ya en otros ámbitos que por supuesto aplica muy bien también a nuestros días. El párrafo 6. ¿Qué medidas nos ayudarán a obedecer las altas normas morales de Jehová? El apóstol Pablo mencionó en Hebreos 13:4, den muerte a los miembros de su cuerpo. Esto significa que debemos eliminar nuestros malos deseos como mirar o hacer cualquier cosa que pudiera llevarnos a la inmoralidad sexual. Queremos también rechazar de inmediato cualquier pensamiento o acción que pudiera perjudicar nuestra amistad con Jehová. Y se pone también el texto de Job 31:1, donde él dijo que había hecho un pacto con sus ojos, es decir, para no estar mirando cosas que no deben. Párrafo 7. ¿A qué deberíamos estar decididos y por qué? A obedecer sus normas todo el tiempo. Debemos reconocer que las normas y leyes de Jehová son para nuestro bien y no son negociables, es decir, tal vez puede ser o Jehová no va a decir nada, etc. Por lo tanto, queremos ser obedientes de corazón, como indicaba Romanos capítulo 6, versículo 17. Veamos el siguiente subtema. ¿Qué tácticas utiliza Satanás para debilitar nuestra determinación? La pregunta 8. ¿Con qué objetivo utiliza Satanás la persecución? Porque él va a hacer todo lo posible por destruir nuestra amistad con Jehová. Por lo tanto, como en el primer siglo, va a atacar de manera física y emocional a los siervos de Dios. Y eso es lo que está haciendo actualmente. En Rusia y en otros lugares utiliza la persecución para debilitar la fe de nuestros hermanos. Aún así, ellos mantienen su lealtad a Jehová. Párrafo 9. Explique con un ejemplo por qué debemos estar en guardia ante las presiones más sutiles. Aquí tenemos el caso del hermano Bob, que vamos a ver en varios párrafos. Él estaba hospitalizado porque le iban a hacer una operación de cirugía mayor, es decir, de mucho riesgo. Aunque él había dado su postura sobre no aceptar transfusión de sangre y el cirujano se comprometió a respetar su decisión, sin embargo, cuando sus familiares se retiraron de la habitación, vino ahora el anestesista, lo vio y le dijo que aunque saben que no van a ponerle sangre, pero la tendrían a la mano por si acaso. Y él fue muy claro y dijo que no aceptaría sangre pasara lo que pasara. Notamos aquí el caso de este anestesista. Fue sutil. Ya cuando nadie estaba, posiblemente él podía hablar sinceramente y ya no sentir aparentemente la presión de decir no, y tal vez convencerlo de que podía ceder en momentos de emergencia. Pero él dijo muy claro, pasara lo que pasara, no iba a aceptar. Párrafo 10. ¿Por qué es peligrosa la manera de pensar de quienes no sirven a Jehová? Aquí debemos leer 1 Corintios capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es absurda, pues está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. También está escrito, Jehová sabe que los razonamientos de los sabios son inútiles. La pregunta 10 decía, ¿por qué es peligrosa la manera de pensar de quienes no sirven a Jehová? Porque primero, lo que ellos buscan es satisfacer sus propios deseos egoístas. Y, aunque parezca que los cristianos diríamos a mí no va a pasar eso, en el registro bíblico se indica en el Apocalipsis 2 que 2 congregaciones, Pérgamo y Tiatira, tuvieron una forma de pensar que se dejaron influenciar por otros.
y estamos hablando de cristianos ungidos. Así que nosotros hoy día también tenemos ese mismo riesgo, y por eso queremos que no dejarnos llevar por lo que algunos dicen de que decidamos o sigamos lo que nuestro corazón nos dicte, y eso puede hacer que pasemos por alto las normas de Jehová. ¿Y cómo es que de manera sutil suceden estas cosas? Porque pueden venir de familiares, conocidos o amigos a quienes respetamos mucho y pensamos que tal vez ellos estarían diciéndonos algo para nuestro propio beneficio. Párrafo 11. ¿Qué debemos evitar? Imponer reglas. No queremos inventar normas sobre cuestiones personales para imponérselas a otros. Jehová ha dado claras instrucciones mediante su palabra y organización. Por eso no necesitamos que sean más detalladas ni añadamos nada. Eso es muy claro lo que indica aquí este texto bíblico de 1 Corintios 4:6. No ir más allá de las cosas que están escritas. Párrafo 12. ¿Cómo promueve Satanás los razonamientos falsos? Utiliza los medios de comunicación y actualmente con mucha fuerza las redes sociales para difundir noticias falsas, que es muy común esto. Y aquí tenemos un caso. Durante la pandemia del COVID-19 hubo mucha información falsa, pero los siervos de Jehová que siguieron las instrucciones de la organización se evitaron los problemas y el estrés que provocaron la información falsa que circuló en ese tiempo porque siguieron íntegramente las instrucciones que se recibió y eso produjo mantenerse a salvo. Veamos el párrafo 13. ¿Por qué no debemos permitir que nada nos distraiga? Porque eso nos roba el tiempo y la atención de cosas más provechosas. Y no estamos hablando de cosas extraordinarias. Hasta las actividades normales como comer, beber, divertirnos y trabajar nos roban tiempo en exceso que podemos invertir en mejorar nuestra relación con Jehová. Queremos mantener nuestra neutralidad y apoyo total al gobierno de Dios. Por eso no queremos que situaciones como dar nuestra opinión de debates sociales y políticos nos envuelvan y hacer que dejemos de ser neutrales. Ahora veamos el siguiente subtítulo. ¿Qué podemos hacer para mantenernos firmes? Párrafo 14. ¿Qué nos puede ayudar a mantenernos firmes al lado de Jehová? Podemos recordar los pasos que hemos dado para llegar a la dedicación y al bautismo. Por ejemplo, reconocimos que aprendimos la verdad, que llegamos a amar profundamente a Jehová y que nuestra fe, gracias al conocimiento bíblico, creció tanto que nos ayudó a arrepentirnos de nuestros pecados, no volver a realizar estas obras inicuas y empezar a hacer las cosas que Jehová ama. También la asistencia a las reuniones y la predicación tuvieron un factor fundamental para que lleguemos a la dedicación y al bautismo. Estos recordatorios nos van a ayudar a mantenernos leales. Párrafo 15. ¿Cómo nos ayuda a estudiar la palabra de Dios y meditar en ella? Cuando estudiamos la Biblia y meditamos en ella, nuestra fe se fortalece y nos convencemos de que las enseñanzas de Dios son las mejores. Queremos, al estudiar la Biblia, examinar bien la conducta de los siervos de Jehová del pasado que pusieron en práctica lo que Jehová enseñó y, por supuesto, ver las lecciones que aplican a nuestras vidas para así poder respetar las normas de Jehová. Y en la imagen que tenemos aquí, vemos a un hermano que está teniendo un estudio profundo de la Biblia, investigando un poco más, y se compara ahí al lado izquierdo como el edificio que se va construyendo, haciéndolo de poco a poco, de manera firme. Así llegaría a ser nuestra fe y nuestra permanencia en tener un corazón firme y confianza absoluta en Jehová. Veamos el párrafo 16. ¿Cómo le ayudó a Bob tener un corazón firme? Debemos leer el Salmo 112, versículo 7. No temerá recibir malas noticias. Su corazón es firme. Confía en Jehová.
La pregunta decía, ¿cómo le ayudó a Bob tener un corazón firme? De este hermano, que iba a tener una cirugía mayor, vimos en un párrafo anterior. Así que cuando le dijeron que tendrían sangre por si acaso surgiera alguna emergencia en la cirugía, Bob dijo muy claro que si había la más mínima posibilidad de que le pusieran sangre, se iría de inmediato. Eso es tener un corazón firme, como decía el texto de 1 Corintios, inamovible. Veamos el párrafo 17. ¿Qué aprendemos de la experiencia de Bob? Y también debemos ver las imágenes. Que este hermano ya sabía perfectamente cómo actuar. Cuando él llegó al hospital, ya había tomado decisiones muy firmes, como hacer feliz el corazón de Jehová. Había estudiado lo que dice la Biblia, había estudiado nuestras publicaciones sobre la santidad de la vida y la sangre, y también estaba convencido de que Jehová lo recompensaría si obedecía a sus normas. Y por eso en esta imagen, donde se hace la representación de la conversación de Bob con el anestesista, le está recordando cuál es su posición. También tiene el anestesista su documento que respalda la posición de Bob de no aceptar sangre por ninguna circunstancia, así que todo lo tenía bajo control. Ya se había preparado muy bien para eso. Y eso es algo que nos enseña mucho esta experiencia. No dejar a la casualidad ni que otro tome la decisión por nosotros, sino que ya debemos ir firmemente establecido nuestra postura cristiana. Pasemos al párrafo 18. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Barak? Y debemos ver el dibujo de la portada. Él obedeció todas las instrucciones de parte de Jehová, aunque no eran fáciles, porque no estaban preparados para ir a una batalla contra un ejército muy bien armado, como dice el párrafo, armado hasta los dientes. Y en cambio el ejército israelita no tenía ni escudos ni lanza. Aún así obedeció. También la instrucción decía de ir a un terreno llano, donde por supuesto el enemigo tendría ventaja de perseguirlos y matarlos. Pero obedeció. ¿Cómo actuó Jehová? Envió un fuerte aguacero, los carros se atascaron en el lodo y Jehová le dio la victoria a Barak. Así que esto nos enseña, siempre debemos obedecer las instrucciones de Jehová mediante su organización, aunque a veces parezca que no son las mejores. Pero sí tendremos asegurada la victoria si somos obedientes a dichas instrucciones. Y aquí tenemos en la ilustración, en la imagen, cómo Barak y sus hombres persiguieron con valor al ejército de Sísara y lo derrotaron. Aunque tenían todo en contra, con la victoria que les dio Jehová, fue puesto el nombre de nuestro Dios en lo más alto. Así que esto recuerda que la victoria no depende de nuestras fuerzas o de nuestra mejor preparación, sino del apoyo y obediencia a Jehová. El subtítulo final es Estemos decididos a mantenernos firmes. Pregunta 19. ¿Por qué quiere usted seguir siendo firme? Porque queremos demostrarle a Jehová cuánto lo amamos y por eso estamos decididos a obedecer sus normas. No dejaremos que este mundo nos sacuda, ya sea mediante la persecución, las presiones más sutiles, la forma de pensar humana, los razonamientos falsos y las distracciones. Ahora queremos ver las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿En qué campos debemos obedecer con firmeza las leyes y normas de Jehová? Hablamos de 3. Rechazar la idolatría porque adoramos únicamente a Jehová. Respetamos la santidad de la sangre y cumplimos fielmente las altas normas de moralidad sexual que Jehová ordena. La segunda pregunta del repaso. ¿Qué tácticas utiliza Satanás para intentar debilitar nuestra determinación de mantenernos firmes? Utiliza la persecución, presiones sutiles que pueden venir de familiares o amigos, la forma de pensar humana de buscar satisfacción egoísta. También utiliza los razonamientos o información falsa y las distracciones que pueden ser situaciones normales de nuestra vida,
pero que nos desvían del tiempo que dedicamos al servicio a Jehová. Y la última pregunta de repaso: ¿qué 4 cosas nos ayudarán a mantenernos firmes? Queremos recordar las razones por las que dimos el paso de la dedicación y el bautismo. También estudiar la Biblia y meditar en ella, en los ejemplos que contiene para fortalecer nuestra fe. También deseamos tener un corazón firme que confíe en Jehová plenamente. Y por supuesto, confiar en Jehová siguiendo las instrucciones que Él da mediante su organización. Así, queridos hermanos, es un estudio muy profundo que nos ayuda a recordar lo que debemos hacer para mantener nuestra lealtad a Jehová. Esto es lo que vamos a repasar en esta semana del 25 de septiembre al 1 de octubre. Recordamos el título: Manténganse firmes, inamovibles. Es el estudio número 31 de la revista. Esperamos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana, participar con nuestros comentarios, que es nuestro objetivo, y siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.